Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a esta nueva enseñanza. El tema de esta clase es los 4 evangelios. Por lo tanto, si vamos a comunicar fielmente el evangelio, nuestra primera responsabilidad es la del conocerlo bien, saber el manejo y aplicarlo a toda la variedad de situaciones personales que nos rodean. Para poder evangelizar a otros, hemos de evangelizarnos constantemente a nosotros mismos. Solo los que han nacido de nuevo como hijos de Dios, Juan 1:12, están capacitados para evangelizar. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ya hizo en la historia a través de la obra de la persona de Cristo, a favor de los hombres y mujeres que ni de ninguna otra manera hubiesen podido acercarse a Él en sus propios méritos. El Evangelio, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, significa la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados, la sepultura de Cristo, muerto en la tumba, la resurrección de Jesucristo al tercer día para nuestra salvación. No lo tratan por lo que con un gran tesoro de lo que Dios les ha encomendado con un propósito de guardar y proclamar. Segunda de Timoteo 1:14, segunda de Timoteo 4:2. Al entregarse al Evangelio solo a medias, no llegan a conocer a toda su plenitud, ni a la experiencia del caminar con Cristo, ni a la comprensión de los propósitos eternos. Dios, el Evangelio, nos revela. El Evangelio no es la principal motivación de su vida. Como consecuencia, no evangelizan. Vencerán el miedo, la timidez, la indiferencia solo cuando Jesucristo llegue a ser parte de ellos en una realidad auténtica y vital, en el Evangelio móvil que se les inspire, estimule a todas las órdenes de su vida. ¿Por qué muchos cristianos no evangelizan? Sin embargo, la triste realidad es que una gran mayoría de los que profetizan el nombre de Cristo en nuestros días no evangelizan. ¿Cómo podemos explicar esto? En la respuesta está a la pregunta podemos aducir 6 razones principales. 1. A la mediocridad de nuestro compromiso con el Evangelio. Tales personas no se han comprometido que al llamado de Dios no es solamente a que integremos ciertos conceptos del Evangelio dentro de nuestra propia conversión, sino que transformemos nuestra cosmovisión sometida plenamente al Evangelio. Como consecuencia no viven por una fe en el Evangelio, sino que lo tratan casi como un pasatiempo, algo que justifique ciertos aspectos de su vida, de ciertas garantías para su futuro, pero no lo vuelve en todo lo que son. No respiran el Evangelio. Jesucristo llega a ser para ellos una realidad auténtica y vital en el Evangelio móvil, en la que les inspire y estimule en todas las órdenes de la vida. Por falta de conocimiento, algunos no evangelizan, porque les falta un entendimiento claro del Evangelio y de las evidencias históricas en las que está basado. Quizá necesiten también una orientación en cuanto a cómo presentar el Evangelio a sus amigos. 2. Por el conocimiento de las responsabilidades evangélicas. Debemos saber que al tener las buenas nuevas y no compartirlas con otros es un egoísmo imperdonable. Más aún es un acto de desobediencia que explica el mandato de Jesucristo. Representa una indiferencia ante los intereses de nuestro mundo. Finalmente es una negación de lo que Cristo somos, luz en medio de las tinieblas y sal en un mundo corrupto. No debemos brillar para que la gloria de Dios. Mateo 5 del 3 al 16, Efesios 8, 5 del 8 al 11. Y por nuestro testimonio ejercer una influencia sanadora que evite la perdición de muchos. En lo que está basado quizá necesitan también una orientación en cuanto a sus amigos. Por un espíritu derrotista,
Tal espíritu produce de una comprensión de manera humana de lo que es el Evangelio. Lo que tiene, lo que piensa, todo depende de ellos y lo que conocen, que es una evangelización. Es supremamente la obra de Dios. Como consecuencia, piensan que la gente no les va a escuchar y por lo tanto es inútil evangelizar. Necesitan renovar su confianza en la soberanía de Dios, en la eficiencia de la palabra, en la realidad de la obra del Espíritu Santo. También necesitan comprender que la obligación del evangelizador no está determinada por la respuesta afirmativa de la gente, sino por la necesidad imperativa de glorificar a Dios por la proclamación de su palabra. Por medio de la gente, muchos creyentes son tímidos y temen al ser rechazados por la gente. Sin embargo, ni la lógica cristiana de Mateo 10, 26 al 33, ni los recursos de Dios nos ofrece en 2 de Timoteo 1, versículos de 6 al 8, nos permiten justificar con timidez nuestra iniciativa evangélica. Con esto estamos diciendo que la persona que no evangeliza no ha recibido el Espíritu, no ha sido regenerado por él, porque una cosa es haber recibido una nueva vida en el Espíritu y otra mantenerla a tope por la plenitud del mismo Espíritu. Cuando en Pentecostés el Espíritu fue derramado sobre los discípulos, la reacción inmediata fue la evangelización. Los mismos que antes estaban escondidos en el aposento alto, ahora proclamaban el Evangelio con denuedo, pero aquella primera plenitud de Hechos 1:4 debería ser renovada constantemente si iban a mantener el mismo denuedo. Hechos 4:31. Así ocurre con nosotros. Si no obedecemos constantemente la orden bíblica de ser llenos por el Espíritu de Efesios 5:18, poco a poco nos invadirá una actitud de comodidad, de pusilanimidad, de cobardía. Se nos desvanecerá lo que nos urge en nuestro cometido, perdernos de vista en la gloria de Dios y sus derechos del Señor Jesucristo. Acabaremos encerrados en nuestros gestos evangélicos, importantes pero autosatisfechos como las iglesias de la Odisea. Por la falta de la plenitud espiritual. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es quien nos capacita para evangelizar. La ausencia de la evangelización es por lo tanto necesariamente la evidencia de una ausencia del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quieren que esté lleno del Espíritu Santo, evangeliza. Quien no evangeliza es la persona que no está lleno del Espíritu Santo. Con esto no estamos diciendo que la persona no puede evangelizar, sino que necesariamente necesita esa comunión con el Espíritu Santo para que éste le capacite para tal misión. ¿Por qué creer en Dios? El Evangelio ha sobrevivido durante 2100 años. Quizá nos sorprenda que siga creciendo la popularidad. Por ejemplo, en África, al sur del Sahara, en la iglesia ha crecido enormemente en los últimos años. En Rumania, en los años 70 del siglo XX, muchos miles llegaron a tener la fe personal en Cristo Jesús. Con el actual clima político en China, el acceso al país se ha hecho posible como raramente lo ha sido antes, lo que ha revelado que la iglesia en aquel país se encuentra más fuerte que nunca, aún en el materialismo del mundo occidental. Muchos están empezando a preguntar de nuevo si después de todo hay algo especial en el Evangelio. Así es, está en la verdad que es cierto en el Evangelio. Desde luego, el mero hecho que muchas personas crean que algo significa lo que se cree que sea la verdad, puede que estas personas sean sinceras por estar sinceramente equivocadas. Por lo tanto, al considerar el Evangelio, la pregunta que debemos tratar es de responder si está basado en hechos. En términos generales, el Evangelio tiene que ver con Dios y con Jesucristo, con el hombre y con la relación de éste con Dios.
Por lo tanto, es por estas áreas cruciales por donde vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Coinciden las afirmaciones del Evangelio con las pruebas existentes? ¿Cuál es la evidencia a favor del Evangelio? ¿Se trata de un hecho o de una fábula? ¿Soportarían sus conclusiones la prueba de la experiencia de este que es un problema de no podemos eludir? Lo que sí está claro que el Evangelio no teme a la investigación honesta, por lo contrario nos anima a examinar cuidadosamente toda evidencia. Sin embargo, una vez dicho esto, hay algo más que añadir. Debemos también recordar que estamos considerando que la fe cristiana, esto significa que inevitablemente hemos de incluir el elemento de confianza. Esto consiste en la fe. Los cristianos no pueden probar todo lo que creen, como si se tratara de un teorema de Pitágoras. El Evangelio no es como las matemáticas. Pero debemos permitir que estas peculiaridades nos hagan infravalorar el Evangelio. Según Marcos, se trata de un Evangelio especialmente lleno de preciosas realidades acerca del Señor Jesús, narradas en un estilo sencillo, conciso, sucinto y considerado. Nos cuenta poco a poco lo que dijo el Señor, pero es eminentemente rico en su catálogo de hechos. Con frecuencia contiene detalles históricos y minuciosos de profundo interés que se motivan por el completo. En Mateo, Lucas y Juan, en resumen, no se trata de una simple copia condensada de Mateo, como se ha afirmado algunos a la ligera, sino un relato independiente de un testigo independiente que fue inspirado por escribir una historia de las obras de nuestro Señor Jesucristo, más que en sus propias palabras leamos con reverencia santa. Como el resto de la escritura, cada palabra de Marcos es inspirada por Dios y es muy útil en este tiempo para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros ministerios. Introducción. En el Evangelio de Marcos, se ahora comenzamos en lugares específicos y diferentes de los otros tres evangelios. No nos dice nada acerca del nacimiento e inicio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Contiene comparativamente poco de sus dichos y discursos. De los cuatro relatos inspirados acerca del ministerio terrenal de nuestro Señor, este es el único que es mucho más breve. Notas biográficas. Por el relato de la persecución herodiana en Hechos capítulo 12, sabemos que la iglesia solía reunirse en casa de María, madre de Juan Marcos. Esa razón, y es razonable deducir que la casa era grande, y en cierto que María empleaba por lo menos a una criada. Hechos 12, versículos del 1 al 17. El Evangelio según Marcos, el autor. Las más antiguas copias de este Evangelio son anónimas y no hay mención del autor dentro del mismo. Con todo, hay evidencia extrema suficiente para justificar la antiquísima tradición de que el autor era Juan Marcos, primo de Bernabé, compañero de los apóstoles, y conoció por varias referencias directas a la persona de los hechos y a las de las epístolas. Como veremos, la evidencia interna concuerda con el testimonio externo. ¿Alguien ha querido ver la causa del fallo de Juan Marcos que se nota en Hechos 13:13? El hecho del que fue el hijo mirando a una viuda acomodada. Sea ello como fuese, de cierto es que María ponía su amplia casa a disposición del Señor y de los suyos. Su pariente Bernabé, oriundo de Chipre, también poseía propiedades que vendió para el bien de la iglesia. Hechos 4, versículos 36-37, de modo que no es atrevido pensar de una familia israelita en la tribu de Leví que habiéndose enriquecido en la isla de Chipre había vuelto según la costumbre de muchos judíos a la dispersión para establecerse en Jerusalén. Pablo consideraba muy
reprensible esta deserción y no pudo creer que el joven estuviese en condiciones como para el servicio especial de ayudar a él y a Bernabé, cuando en el segundo viaje fue puesto insistiendo Bernabé de los dos grandes siervos de Dios acompañados de hermanables en la labor del Evangelio. Se separaron, llamaron a Bernabé y a Juan Marcos consigo a Chipre, y escogiendo Pablo a Silas para compañero de trabajos. Hechos 15, versículos del 36 al 41. Al pasar el grupo de apostólico en Chipre a Panfilia, llegando Pablo a la intención de adelantarse a las provincias interiores, Juan Marcos, por razones que ignoramos, decidió volverse a Jerusalén. Hechos capítulo 13, versículo número 13. Pasaron 10 años antes que vuelva a aparecer el nombre de Juan Marcos en las páginas sagradas, pero la referencia hecha por Pablo mismo nos hace ver que había logrado rehabilitarse. Se hallaba con Pablo en Roma durante el periodo del primer encarcelamiento del apóstol. Enviaba sus saludos a los colosenses juntamente con otros obreros, y Pablo nota que ha de ser recibido al ir a ellos en el servicio al Señor. Colosenses 4:10. Por la misma fecha, Pablo le incluye entre mis colaboradores. Filipenses 24. Por tanto, Marcos no se ha equivocado en nada al redactar alguna de las cosas como él lo ha hecho, porque ponía mucha atención en esta misma cosa, de no omitir alguna cosa que había oído y dejar pasar ningún falso en sus relatos. Existencia externa. Papías, año 100 al 115 después de Cristo, según una célebre cita hecha por Eusebio en la Historia de la Iglesia 3, página 39, hace una referencia del testimonio de Juan al anciano presbítero. En efecto que Marcos, siendo intérprete de Pedro, escribió todo su nación con toda mucha exactitud, pero no siguiendo la orden de lo que nuestro Señor hablaba o hacía. Por él mismo no había oído ni seguido al Señor, pero según lo que hemos hecho constar antes, acompañaba a Pablo, quien le dio las instrucciones necesarias para que, hasta que el punto de narrar los discursos de nuestro Señor Jesucristo. El estilo gráfico consiste en los detalles ya mencionados en el frecuente empleo del presente histórico, que es un propio, uno que describe sus propias impresiones según lo que experimenta en el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, y vienen a él trayendo un paralítico, capítulo 2, versículo 3, Marcos, y hace constar estas expresiones como testigo ocular.
Detalles íntimos. Notemos en el capítulo 8:33, mas Jesús volviéndose y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro, que es una ocasión cuando el dolor de la represión motivada por un atrevido consejo carnal al Señor habría impreso todo el detalle del movimiento del Maestro sobre la memoria del fiel, aunque imprudente discípulo. Hay referencias propias del pensamiento de Pedro en el capítulo 9:6 y en el capítulo 11:21. En el punto de vista del 9:10 es de los tres, las cuales Pedro era uno. Mateo y Lucas hacen las descripciones desde el punto de vista de los 12. Evidencia por analogía. Se ha hecho ver muchas veces que el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, Hecho 10, versículos 34 al 43, presta analogías del Evangelio de Marcos. El estilo es rápido y directo y centra la atención en Jesús de Nazaret como fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, y aludió por todas partes haciendo los bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Tanto en el discurso como en el Evangelio se descata el siervo ungido, quien ha sido llevado a cabo a una misión poderosa sobre las manifestaciones que representa el poder de Dios. Si Pedro murió mártir en el año 65 después de Cristo, se nos señala los límites de las fechas posibles. Si fue aprovechado por Lucas, que escribió en el año 57 al 62, tiene que ser anterior a dichas fechas, y podemos pensar que fue en el periodo del año 50 o 60. Hemos notado arriba que Irineo pensó al parecer que el Evangelio fue posterior de la muerte de Pedro, mientras que Clemente de Alejandría y otros padres lo fecharon durante el ministerio del apóstol. Repetimos que la diferencia consiste probablemente en la redacción temprana durante la vida de Pedro y en una amplia publicación posterior. Si se destinó el uso de cristianos y amigos romanos, tuvo que redactarse después de la expresión por las cuales por lo general es la necesidad de evangelizar extensivamente a los gentiles, o sea, después del Consejo de Jerusalén del año 49 después de Cristo. Una acción se enlaza contra otra, sirviendo de eslabón para la palabra eutus, hasta que se llega a la culminación de todo el servicio del siervo por la obra de redención del tema dominante, diremos, más en otro aportado. Veremos también el bosquejo que encontramos en la sección de cada Biblia de estudio que cada uno de nosotros poseemos. Rasgos destacados del Evangelio: la sencillez del plan. Marcos representa a Cristo como el siervo de Dios, de modo que no ve interesa ordenar el material según el plan indicado. Basta describir de una forma animada y gráfica y poderosa las obras como habían oído explicadas por Pedro. Una acción se enlaza con otra, sirviendo de eslabón para poder entender cada una de las partes descritas en este Evangelio. La rapidez de la narración. A pesar de ser hebreo de la tribu apartada para Dios, Juan Marcos llegó a comprender bien la mentalidad de los romanos, a quienes se le dirigían y eran amantes de la brevedad y de la expresión concisa. Lo que interesaba es que se destaque delante de los ojos de la figura de aquel que no vino a ser servido, sino para servir, haciendo resaltar también la eficiencia de su obra y la grandeza de su poder, a pesar de desechar todo en medio humano, la diplomacia o la fuerza carnal. La brevedad de las enseñanzas. Después de haber estudiado Mateo y de haber notado las riquezas didácticas de aquel Evangelio, podemos apreciar mejor el carácter contemporáneo de Marcos, quien les da detalles de ciertos milagros que no hayan en Mateo ni en Lucas,
pero en otra parte abre mucho u omite los discursos. Lo único largo es el sermón profético del capítulo 13, que aparece mucho más en el capítulo 24 de Mateo. Desde luego, muchísimas enseñanzas son relacionadas con las obras, pues es imposible separar la palabra hablada de la palabra manifestada. Hallemos también un asunto doctrinal, ampliamente representados en el capítulo 7 del 1 al 23, contra la tradición de los dacianos. El capítulo 10, versículos del 2 al 12 sobre el matrimonio, corresponden a una de las muchas denuncias del Señor contra los hipócritas de los fariseos de Mateo 23. Hallamos solo una breve advertencia contra los escribas en Marcos, capítulo 12, del 38 al 40. La traducción de las frases arameas, el estilo gráfico que procede de la impresión del testigo ocular, a veces lleva a Marcos a emplear mismas palabras que el Señor y la lengua de Palestina, el arameo, pero en la atención a sus lectores gentiles siempre se traduce las frases. Inmediatamente recogeremos el mandato que dirigió Jesús a la hija de Jairo. Talita Kumi, niña, levántate. Capítulo 5:41. Encontramos también Efata, capítulo 7:24. Eloi, Eloi, lama sabactani, capítulo 15:34. La limitación de las citas del Antiguo Testamento. Contra 130 citas y las referencias del Antiguo Testamento en Mateo se hallan 63 de Marcos, y a casi tales corresponden a los pasajes analógicos o de Mateo o de Lucas. No es una cita del Antiguo Testamento porque es la manifestación del Mesías, tiene que relacionarse con la revelación anterior, sino que da tanta importancia que la prueba profética de Mateo pudo escribirse para los gentiles y no para los judíos. No deja de hacernos ver las reacciones de quienes estuvieron en contacto con él desde el principio de su ministerio, notando, por ejemplo, que la congregación de las sinagogas se asombró ante las tempranas palabras de la obra de Cristo, capítulo 1:27. En los escribas criticaban las declaraciones del paralítico, tus pecados son perdonados, capítulo 2:7. Los mismos discípulos, frente a la tranquila autoridad que calmó a la tempestad, fueron sobrecogidos con gran temor, diciendo: ¿y quién es este? Capítulo 4:41. Las gentes estaban maravilladas después de la curación del sordomudo, capítulo 7:37. Es común con los demás evangelios, como Marcos sigue lanzándose las preguntas: ¿quién decís vosotros que soy yo? Las relaciones personales frente a Jesús. Marcos no presenta a Cristo solo por interés histórico que rodea a una gran figura, sino con el fin que los hombres y las mujeres lleguen a una decisión en cuanto a su persona. La fidelidad del Evangelio. A riesgo de repetir algo que ya consta, subrayamos los puntos siguientes. Marcos escribió con el fin de proveer a los creyentes gentiles de los datos más imprescindibles sobre la persona y la obra del Salvador. Por la sabiduría y las providencias de Dios, fue llevado a redactar un estilo breve, lleno de datos esenciales, en que la persona del Mesías, siervo, destaca como absoluta nitidez a través de la gráfica descripción de sus obras, pero dan pie a breves enseñanzas, provee una hermosa base para la fe que viene por el oír. La falta de una introducción biográfica. Bajo el epígrafe siguiente tratemos de la razón de omitir toda referencia al nacimiento o a la infancia de Jesús y toda genealogía con el propósito basado para anotar la proclamación del heraldo y pasar enseguida a la unción del siervo para su obra. Los judíos discutían sobre si el siervo de Jehová, quien reemplazaría al siervo del pueblo de Israel en las posiciones señaladas, sería o él o el Mesías, pero los apóstoles aleccionaron por el Señor, dirigieron sus miradas en todos los que estaban presentes en aquellas profecías. Pronto que el Jesús había de laborar, sufrir y morir vicariamente por el pueblo antes de reinar. Las profecías empezaron en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, mi escogido,
en quien se complace mi alma, he puesto sobre él mi espíritu. Palabras que llaman eco en Marcos 1:10. Subiendo a Jesús del agua, vio abrirse los cielos en aquel espíritu como la paloma que descendía sobre él. Marcos que presenta aquí a Cristo como el siervo de Dios. Esta presentación viene a suplantar lo que nos dio Mateo como Cristo como Rey, el representante de su persona por Lucas como el hombre perfecto y Juan por el Verbo, eterno y encarnado, quizá inconcediblemente en cuanto a su intención, pero dentro del plan del autor divino de las Escrituras las redacta desde el punto de vista histórico que Isaías había presentado proféticamente sus capítulos 42 al 53. Material peculiar en Marcos. En la introducción hizo constar que casi todo el material de Marcos se halla en Mateo o en Lucas, o en ambos a la vez. Con todo hay dos breves narraciones del milagro de una palabra, o deberíamos solo en este Evangelio. Los milagros del sordo y tartamudo del capítulo 7 del 31 al 37 y del ciego de Bethsaida capítulo 8 del 22 al 26. Las parábolas, la simiente que crece en secreto, capítulo 4 del 26 al 29. La introducción del 1 al 13, después de la proclamación del Mesías por el Bautista, Jesús es bautizado y ungido por el Espíritu. Marcos hace una breve referencia a la tentación, a la prueba del siervo. En la ausencia emplea a referir el ministerio de Galilea y no dice nada del ministerio en Judea. El primer movimiento del capítulo 1, versículos del 14 al capítulo 3, versículo 12, las obras de gracia de poder de antes de elegir a los apóstoles. El segundo movimiento del capítulo 3:13 al capítulo 8:26, el nombramiento de los apóstoles, creciente la oposición en Galilea, las enseñanzas directas por las parábolas, grandes obras de misericordia y de poder. El contenido del Evangelio es vista por el carácter y su significado en este Evangelio. Damos a continuación un resumen del contenido que subraya los movimientos de las crisis más significativas, abreviando muchos de los incidentes del ministerio de las obras de poder en Galilea, que son muy conocidos. La oposición final a su persona por parte de las limitaciones de la comprensión, aun de los favorables, por otra, constan un pleno reconocimiento que Jesús como Mesías, como los 12, y lo ponen de relieve. Después de aquel momento, el énfasis cae en la institución de los apóstoles como testigos que habían de proclamar universalmente el Evangelio fundado sobre la cruz y su resurrección. La gran crisis de la comprensión, capítulo 8:27 al 9:29. En todos los sinópticos de las preguntas del Señor sobre la comprensión de su persona, con la confesión de Pedro, señalan una clara vertiente de la obra de Cristo. La presentación de Mesías en Jerusalén. Las reacciones de los jefes son adversarias y motivan a anuncios de juicio, capítulo 12:9. La reacción del pueblo a continuación aún son favorables, capítulo 12:37. Cristo manteniendo su autoridad frente a las autoridades espurrean en los guías de ciegos de los pueblos. El camino a Jerusalén, ministerio en Perea, capítulo 9:30 al 12:52. El periodo se caracteriza por las enseñanzas privadas de su discípulo en Galilea del 9:30 al 50 por la salida de Judea a través de Perea, el otro lado del Jordán, capítulo 10:1, por los incidentes que subrayan los conocimientos del servicio de Cristo que se apresuran a la cruz por la curación del ciego Bartimeo y el anuncio de la oposición del capítulo 10 del 32 al 34 que instituía la solemnidad.
El Mesías echa luz sobre el testimonio futuro de sus siervos, capítulo 13 del 1 al 37. El discurso profético marca un paréntesis entre el rechazo del rey y las guías de Jesús y la consumación en la cruz. Contesta a las preguntas: ¿qué pasará con el sistema judaico que rechaza lo enviado? ¿Cuáles serían las condiciones de que el testimonio de los siervos de Cristo en un mundo rechazado a su Señor, que ha de ser y de llegar a su fin? La consumación del periodo sería la manifestación de la gloria del Mesías rechazado. Mientras tanto, los siervos testifican en medio de las grandes pruebas, pero eficazmente el mundo seguirá en su catástrofe. Lo que siembra por su desprecio al ungido, Israel pasará una gran tribulación a través, y será esto antes que ellos lleguen a ser salvos. La víspera y consumación de su pasión, capítulo 14, 1 al 15, 47. En vivo contraste a las íntegras de Judas y los sacerdotes, Cristo preparaba a los suyos en medio de la institución de la cena, símbolo de la consumación del nuevo pacto. Pasa por la agonía de la última decisión del Getsemaní y deja en manos de los hombres. Los jefes judíos efectúan su crimen por su presión sobre el gobernador romano. El periodo desde la hora sexta hasta la hora nona señala la consumación de la obra del siervo, hecho pecado delante del trono de justicia para expiar el pecado. Jesús entrega su espíritu, el velo del templo se rasga y Jesús es sepultado. La victoria sobre la muerte, capítulo 16 del 1 al 8. La tumba vacía es la evidencia concreta que el Señor, la muerte, no pudo retener al Señor en vida. La obra puede proseguir en condiciones de poder espiritual. El epílogo resume de las evidencias de la consumación de la obra desde la diestra, capítulo 16 del 9 al 20. El Mesías resucitado envía a sus mensajeros a todo el mundo, dirigiendo sus trabajos desde la diestra. Nota sobre el epílogo del capítulo 16 del versículo del 9 al 20. Varios manuscritos de gran antigüedad dan valor y omiten la falta del capítulo 16 desde el versículo 18. Otros dejan un hueco en blanco antes de empezar a Lucas. Además, aparece el epílogo de diferente forma. Podría tratarse del fin de muy abrupto de la narración del versículo 8 que se origina esa pérdida. En resumen, tenemos del versículo 9 al 20, concuerda bien con el carácter interno del Evangelio, que podría haber sido añadido por Marcos mismo o por otro colaborador de los apóstoles, mencionados en este especialmente en Aristión, un antiguo, y salió del círculo apostólico, de modo que puede recibirse como autoritativo. Tengas en cuenta que Lucas planeó un doble escrito que tenía que presentar ordenadamente a Teófilo y en medio de lo que los creyentes y los amigos gentiles, los principios en el cristianismo asociados con el avivamiento del Hijo de Dios, que en primer término y con el descenso del Espíritu Santo, como obliga completamente con la palabra de Cristo, es la primera parte del Evangelio y la segunda de Hechos de los Apóstoles. El Evangelio según Lucas, el autor. Hay abundante evidencia externa si señala a Lucas como el autor del tercer Evangelio, bien que él, al igual que los demás, es anónimo en cuanto a las primeras copias conocidas. Reseñamos a continuación la evidencia externa más importante que veremos también en una consideración de los rasgos de lo que escribió y notar las referencias bíblicas a Lucas. De la evidencia interna viene a apoyar una forma muy satisfactoria y externa del punto de partida de la prueba. Evidencia externa. En los prólogos antimarcionistas a mediados del siglo II, a continuación de contra de las herejías de Malción, quien
recopiló con su propio canon del Nuevo Testamento, se escribieron unos prólogos que quisieron afirmar el propósito de 105 fieles en cuanto a los escritos neotestamentarios, adjunto como autoritativos. En estos prólogos leemos a Lucas, que era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Así, después, en la redacción de dos evangelios, el de Mateo en Judá y el de Marcos en Italia, Lucas escribió este evangelio en Acaya por la inspiración del Espíritu Santo. El fragmento muritano de los fragmentos del Muratori, también llamado canon muratorio, es la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. Fue descubierto por Ludovico Antonio Muratori, año 1672 al 1750, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, y publicado por él mismo en 1740. Esta lista mutilada de libros, aceptada como canónicos, empieza con el tercer evangelio, nombrando a Lucas como el autor. Redactado en Roma, en el fragmento representa la opinión oficial de la Iglesia durante la última mitad del siglo II. Irineo. En el caso de los otros evangelios, en el testimonio de Irineo destaca la figura de la Iglesia hacia el final del siglo II, discípulo de Policarpo, quien en esto lo había sido en Juan. Es de gran importancia tanto en la solvencia moral y espiritual que Irineo, como por su enlace indirecto como en la edad apostólica. En su libro Contra las herejías hace referencia a la frecuencia del tercer evangelio y a Lucas como su autor. Se ha calculado que existen 16 diferentes testimonios del Evangelio y a Lucas en su autor antes de finalizar el siglo II. Después de las referencias menudean los escritos de Tertuliano, Clemente, Orígenes y etc. Fecha del Evangelio. La cuestión de la fecha del Evangelio se reemplaza a la redacción de los hechos también puesto en Lucas. Al iniciar la segunda etapa de la obra, hace mención a la primera. El primer trato, oh Teófilo, hablé con todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. El Evangelio pues había redactado y se había enviado a Teófilo antes de redactarse los Hechos. Ahora bien, la fecha de la segunda parte determina bastante bien la consideración que surge del fin abrupto de la misma, Hechos 28, 30, 31, ya que Lucas termina el relato estando Pablo en Roma y durante su primer cautiverio, sin señalar claramente el fin del propósito, tanto de lo que se había interpretado. Desde luego, el propósito espiritual de su obra se había cumplido, pero es concebible con lo que no se hubiese hecho a mención del resultado de la apelación del César, si lo hubiese sabido al soltar la pluma y enviar el escrito a Teófilo. Bien pudo haber enviado el escrito ya redactado a Teófilo antes de partir a Cesarea con Pablo en los años 59-60 para darnos como fecha bastante y de confianza. Lucas terminó de escribir el libro de Hechos, por lo tanto, en el año 62. Bien es probable que el libro tardaría unos años antes de circular ampliamente entre las iglesias. Por lo tanto, la fecha del Evangelio es anterior al año 62. Si pensamos que Lucas acompañaba a Pablo más o menos durante su azorosa estadía en Palestina, Hechos capítulos 21 al 27, pero con la libertad para viajar con los pequeños países, llegamos a la suposición tan probable y razonable que raya la certeza absoluta de que Lucas lo ocupaba durante los años 58 al 60, mientras que Pablo estaba preso en Cesarea, de recoger los testimonios de los cuales fue referencia en su prólogo Lucas 1 al 14.
y como resultado de su labor de interrogar a los testigos oculares sin desprestigiar las naciones y las escritas, escribió una narración ordenada que dirigió a Teófilo, un hermano nuevo, quizá que según el tratamiento de su excelentísimo ocupaba algún puesto oficial destacado. Tal vez éste se encargaría de extender el documento entre sus amigos como el primer paso para la publicación y la circulación de este Evangelio. El valor histórico de los escritos de Lucas y el plan de Lucas. Lucas habla de un método de investigar los hechos y redactar la historia del prólogo del Evangelio, Lucas 1:14. La fuente de su información se nombra los hechos, tal como los que trascendieron desde el principio, que fueron testigos oculares y ellos en los misterios de la palabra. La garantía última de la veracidad de lo ocurrido desempeña, pues, una de las declaraciones de los apóstoles, testigos y autorizados por el Señor para transmitir la verdad en cuanto a su persona y obra. Lucas llegó a tener la oportunidad de investigarlo todo en exactitud desde el principio. Antiguamente los eruditos solían poner una tela de juicio muchas de las referencias iniciales de Lucas relativas a los títulos y a la distancia a las autoridades romanas, a las naciones que mencionadas sobre todo en Hechos, en los capítulos del 13 al 28, pero en las fechas de su administración al final del siglo XIV. La prueba de la historicidad de Hechos. Lucas pudo haber tenido buenas intenciones sin llegar a realizarlas, pero el hecho existe en la prueba arqueológica que demuestra el éxito que coronó sus esfuerzos. Es difícil de que surjan comprobaciones del material del Evangelio, aparte de la luz de los nuevos descubrimientos hechos sobre las condiciones generales de Palestina durante el ministerio del Señor, pero los hombres que hacen historia rosa son muchos detalles que administran las provincias de Roma a mediados del siglo I, y estos se presentan en comprobación histórica y arqueológica. Lucas el Gentil, culto médico de profesión. Reconocemos la evidencia de los prólogos antimarcionistas de que Lucas era sirio, oriundo de Antioquía y médico, además de ser discípulo de los apóstoles. Los más probable es que éste contara entre los primeros convertidos en la hermosa obra entre los gentiles en Antioquía, llevada a cabo por los varones ciprios y sirinenses, Hechos 11, versículos del 20 al 24, y que pronto llegará a conocer a Bernabé y a Pablo en la misma ciudad, a la cual sus escritos garantizaban la cultura de un hombre que, además de ser médico, era un gran escritor y analista en las palabras. Notas biográficas de Lucas. La evidencia externa nos ayuda a identificar que Lucas era médico amado, compañero, colaborador de Pablo y autor de Lucas en Hechos. Por la misma época, Pablo le incluye entre sus colaboradores, que al escribir a Filemón en Filemón 24, al redactar la última carta conocida a Timoteo el apóstol, después de notar los movimientos buenos y malos de muchos siervos, Dios añade la patética nota: solo Lucas está conmigo. Segunda de Timoteo 4:11. Aún estas breves referencias bastan para destacar el valor de la obra de Lucas, con la categoría profesional y simpatía que merecía el epíteto espontáneo del amado, con la fidelidad del compañero que quedó al lado de Pablo hasta el final. Se hace conjeturas que Lucas era el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye en todas las iglesias, segunda de Corintios 8:18, y que era el hermano de Tito, también griego, porque se puede leer en segunda de Corintios 12:18 de esta forma: rogué a Tito y con él envié a su hermano. Son ideas posibles, pero no se representan pruebas firmes. Referencias de Lucas en las epístolas. Lucas era mucho más que un mero historiador en las actividades apostólicas, siendo el mismo colaborador íntimo de Pablo y figura destacadísima entre las iglesias de la época. Al escribir a Pablo los Colosenses, Lucas estaba a su lado
Entre los saludos de varios colegas se halla el suyo, o saludo a Lucas, el médico amado. Colosenses 4:14. Su modestia le impide hacer mención de sí mismo por su nombre, pero sí de una forma muy natural y casi inconsciente deja vislumbrar su presencia con el apóstol en ciertas épocas por sustituir los pronombres en tercera persona, él y ellos. Por él da la primera persona plural y nosotros el primer lugar seguro. De este uso indicado en la presencia de Lucas se halla en Hechos capítulo 16 versículo 10, cuando Pablo había visto la visión del hombre macedonio, y Lucas añade: en cuanto tuvo esta visión procuramos nosotros a partir para Macedonia, refiriéndose a Dios que había llenado para predicarles el Evangelio. La presencia de Lucas en Hechos. Es evidente que Lucas tenía que recoger todos sus datos de la primera parte de los Hechos, en la que se destaca preeminentemente la figura de Pedro, de igual forma en aquellos en la que formaban base del Evangelio, pues él solo pudo ser testigo ocular de los acontecimientos de Hechos de capítulos del 1 al 10, pero en el capítulo 12, ahora bien, era testigo inmediato de muchos de lo que hizo Pablo y de lo que vio y oyó personalmente. Pudo recoger de los labios de los apóstoles a lo largo de años de una íntima amistad y la colaboración en el Evangelio. Lucas reflejado en sus escritos. Lucas era un historiador que trabajaba sobre los datos precisos en la selección de los datos que era suyo bajo la guía del Espíritu Santo, quien siempre obra en medio del temperamento y la preocupación de los autores humanos, aprovechando los dones peculiares de cada uno. Por eso en las obras literarias de Lucas datan al hombre y a los rasgos que se notan en el apartado siguiente y que llegan a ser pinceladas y se tratan como el evangelista, el encargado de presentar las perfecciones de Cristo. Huelga decir que todo esto es inconcebible con el resto que Lucas, quien se ocupó únicamente en un cometido de deleitar a las fracciones normales y espirituales del Señor a través de sus hechos y palabras. Hay enseñanzas que Lucas narra en relación con la última etapa de la obra del Señor en Perea. En Mateo, situada dentro del ministerio anterior en Galilea, puede tratarse de repeticiones o de coincidencias, pero lo más probable es que lo que preocupaba más de presentar en los distintos aspectos de la persona y en la obra del maestro es establecer un rígido orden cronológico. Rasgos notables del Evangelio del orden. Lucas se propuso redactar una narración ordenada en la cual había escogido sus fuentes 1-3, por lo que hemos de entender necesariamente un orden cronológico. De hecho, por su comparación en los evangelios entre sí, no parecen ser lo de Lucas si hubiese sujetado al concepto meramente geográfico y temporal. La maneja con una gran soltura y sabe combinar una elegante economía de palabras con gráficas pinceladas que animan la acción, que imparten veracidad a las narraciones. De ellos se nos ofrecen que hemos ejemplares en las palabras del Hijo Pródigo y del Buen Samaritano, peculiares en el Evangelio de Lucas. Su estilo. Ya hemos notado que Lucas redacta un prólogo con elegantes periodos del griego clásico, en lo que demuestra su dominio de la lengua literaria, además de una doble obra que escribe en griego helenístico, que era la lengua común de toda la persona instruida en el mundo greco-romano de la época. Pero Lucas saca todos los valores humanos y divinos del incidente, haciéndose sentir la honda emoción de los momentos por medio de las frases sencillas y veraces, sin deslizarse en lo más mínimo hacia un palestino falso, enviando un fácil tratamiento efectivista
iguales cualidades de viveza y de sobriedad que se echan ver en la historia de la mujer pecadora en Lucas 7:36-50, en Zaqueo capítulo 19 del 1 al 10, en la del ladrón arrepentido capítulo 23 del 39 al 43, etc. La enumeración del material propio de Lucas más abajo proveerá muchos ejemplos en la consideración para el lector. La ternura de la fuerza dramática de los relatos. Lucas se deleita en las situaciones que ponen al Salvador amante de un contacto con los hombres y mujeres necesitados de ayuda, sea en la esfera física o moral o en el levantamiento del hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, versículo del 11 al 17. Es un ejemplo sin par de la ternura y el poder del Señor que obran para el consuelo del corazón quebrantado de una mujer en medio de la derrota del enemigo inquebrantable de los hombres y de la muerte. Solo en este Evangelio visualizamos al niño Jesús en un conocido incidente del capítulo 2, 41 al 52, y más tarde Lucas enfoca la luz de la renovación del grupo de mujeres fieles que acompañaban al Señor y recibían los bienes, capítulo 8, 2, versículos 2 y 3. No sabríamos nada de las mujeres que se levantaron sobre Jesús en el camino a la cruz, aparte de Lucas, capítulo 23, versículos 27 y 28. Él es el que se fija en las mujeres galileas que recibieron tan hermoso testimonio de la realidad de la resurrección, capítulo 23, versículos 55, capítulo 24, versículo 11. Las referencias frecuentes de las mujeres y los niños y a los oprimidos. Aquí hay un rasgo que ilustra amplias simpatías de Lucas justamente con su comprensión del carácter universal y la obra del Salvador. Solo Lucas relata la experiencia tanto del nacimiento de Juan como de Jesús, viéndose desde el punto de vista de la Madre María Elizabeth, que se destacaba mucho en el primer capítulo. Además, María y los dos hablaban del Espíritu Santo y ocupaban un lugar prominente entre ellos, especialmente el Mesías. Pensamos ahora bien en Ana, quien fue concebida hasta una edad muy avanzada para poder dar la bienvenida al Mesías. Cristo extiende su mano de amor y de perdón al servicio hacia todos los individuos que acuden con Él con deseo de sumisión y fe, sin mirar su condición social, moral, religiosa o racial, del hombre y de la mujer, vistos como tales, y no pasa ya no en la nación escogida, de que su existencia queda apuntada, sino en la humanidad de su totalidad y toda la angustia de la simiente de Adán. La nota universal del Evangelio. Tanto en los otros evangelios, Lucas relaciona la mano acontecimientos del advenimiento del Señor con las promesas y esperanza de Israel. Vemos en los cánticos de María, de Zacarías, de Simeón, capítulo 1 del 45 al 55, capítulo 2 del 29 al 32, y nos deja poco de mencionar el reino, tanto en su aspecto espiritual y presente como en el de la manifestación futura, pero el énfasis no recae sobre el reino como en el Evangelio de Mateo, recae en la persona del Salvador desde el punto de vista de los judíos. El santo que había de nacer por la potencia del Espíritu Santo en María sería llamado Hijo de Dios, capítulo 1:35, pero el relato nos hace ver que la madre, al subrayar sus actitudes de sumisión y de triunfo en el curso del sublime trance del nacimiento, por fin dio a luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y acostándolo en un pesebre, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Lucas nos habla de la circuncisión, de la ansiedad del niño de estar en el templo. Escuchamos a los doctores y haciéndole preguntas en el capítulo 2:46, pero dispuestos al mismo tiempo a volver a Nazaret con María y José, estamos sujetos hasta la iniciación de su ministerio público. La presentación de Jesús como el Hijo del Hombre. La deidad de Cristo se echa a ver siempre, pero la luz de la narración se enfoca
en el hombre perfecto, quien manifiesta la naturaleza de Dios en medio de una vida humana íntimamente relacionada con la raza y los propósitos de las necesidades. La base del perdón de la salvación no se percibe claramente aún, pues espera la consumación de la obra de la cruz, pero se ilustran en una y otra vez en la gracia y en la misericordia de Dios en Cristo, que pueden fluir libremente donde la sumisión del hombre espiritual y la fe de los dos desvalidos y perdidos abren el cauce. La mujer antes pecadora en la ciudad, el Señor dijo, perdonados son sus pecados, tu fe te ha salvado. Ve en paz, capítulo 7, versículos del 47 al 50. El retorno de Zaqueo a la obediencia al lugar de una gran declaración de las características de este evangelio. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El abrazo del amor del Padre amante que da al Hijo pródigo que regresa, antes muerto y después redimido, antes perdido y después hallado, sintetiza que estos hermosos aspectos de este Evangelio. Se destacan los temas de perdón y de la salvación. La importancia de estos temas se echa de ver en las consideraciones de los párrafos anteriores, que el hombre se acerca a los necesitados y a los desvalidos en el Salvador que es Cristo el Señor, según la declaración de los ángeles de los pastores, capítulo 2, 11. El Hijo siervo no era en la tierra señalada también en los suyos a orar y a la perseverancia de la oración, capítulo 6, 28 al 10, 2, capítulo 18 del 1 al 14, adelante de las presunciones, ilustraciones del amigo que se persistió en perder y a pesar de la hora intempestiva, capítulo 11 del 5 al 8, la vida importuna, capítulo 18 del 1 a 8, la oración falsa del fariseo en el templo comparada con la verdadera del publicano, capítulo 18 del 19 al 14. Esto nos da el inicio para el énfasis de la oración. Lucas señala 10 ocasiones distintas que el Señor se dio a la oración antes o después de momentos críticos de su ministerio, rasgos que viene a subrayar la presentación de Jesús como hombre perfecto, quien llevaría a cabo la obra en la comunión ininterrumpida del Padre, sumiso en su voluntad en relación con el plan, en la relación que era el Dios Trino. Ejemplos. Cristo oró al ser bautizado, capítulo 3:21, después de un día de las grandes obras sanadoras, capítulo 5 del 15 al 16, antes de elegir a los apóstoles, capítulo 6, versículo 12, antes de la primera predicación de su muerte, capítulo 9, 18, en ocasiones de la transfiguración, capítulo 9, 29, cuando se solventa con gozo en su misión, capítulo 10, 21, 22. Antes de enseñar a los discípulos a orar, capítulo 11:1, durante la angustia de la decisión del huerto del Getsemaní, capítulo 22, del 39 al 46, al interpretar a sus enemigos en la cruz, capítulo 23, versículo 34, y al encomendar su espíritu al Padre, capítulo 23, 46. Las frecuentes referencias del Espíritu Santo. Hay referencias entre el Espíritu Santo y el Evangelio en dos anteriores juntos. Esto experimentamos en el escrito cuya continuación en Hechos se ha llamado a menudo los Hechos del Espíritu Santo. Se dice que Zacarías y María, Elizabeth y Simeón, que habían sido llenos del Espíritu Santo, el Señor fue concebido por el Espíritu y ungido por el Espíritu y aún aprobado por el impulso del Espíritu, capítulo 4, versículo 1. Todo su ministerio se relaciona con la potencia del Espíritu, capítulo 4, del 14 y 18, como culminación de la obra que ha de bautizar a los suyos en Espíritu Santo, capítulo 3, 16. En el curso, en sus límites y en sus instrucciones en los apóstoles, el Señor les asegura que enviaría sobre ellos la promesa de su Padre, capítulo 24, 49. El detalle se enlaza directamente con las enseñanzas y mandamientos del prólogo de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 8.
La finalidad del Evangelio. La finalidad del Evangelio se relaciona estrechamente con los rasgos característicos del Evangelio venido considerado, que solo nos resta concretar con los dos propósitos principales enunciados en lo siguiente. Lucas redactó su Evangelio juntamente con los de los Hechos, con el fin de promover a los lectores gentiles una historia continua y suficiente en los comienzos del cristianismo. Dirigiéndose en este primer testimonio a Teófilo, oficial romano o aristócrata de nacimiento, pensaba especialmente en los lectores cultos del mundo greco-romano, bien que su relación se trataba clara como en los utensilios que han podido gozarse desde siempre en su presencia del Dios hombre Salvador igual que los instruidos. Material que es peculiar a Lucas. Por la comparación constante del Evangelio entre sí, el lector habría aprendido la importancia de fijarse en el material que es peculiar a cada uno de los evangelistas, ya que se les selecciona en una adición que entran en los demás y pone un relieve e interés en donde es su propósito redactar su evangelio. Puede haber matices que indican lo mismo en la narración y en la presentación de los incidentes en las parábolas que se hallan en otros escritos, pero los efectos del signo de los que se distingue interesa sobre todo el que se debe únicamente a cada autor. El estudio atento de los pasajes que enseñamos a continuación revelará una vez más los rasgos propios de que Lucas que hemos notado en cada lugar. Milagros. La pesca milagrosa, capítulo 5, del 1 a 11. El levantamiento al hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, del 11 al 17. La curación de la mujer encorvada, capítulo 13, del 10 al 17. La curación del hombre hipódrico, capítulo 14, del 1 al 6. La curación de los 10 leprosos, capítulo 17, del 11 al 19. La curación de la oreja de Malco, capítulo 22, del 49 al 55. Parábolas, por ejemplo, entendemos la narración como una acción propia, distinguiendo de las otras clases de ilustraciones. Los deudores, capítulo 7, del 41 al 43, el buen samaritano, del 10, de los versículos del 25 al 37, las súplicas del amigo viajero, del 11, versículos del 5 al 8, el rico insensato, capítulo 12, el 16 al 28, la higuera estéril, capítulo 13, del 6 al 9, la gran cena, capítulo 14, el 16 al 24, el dracma perdido, capítulo 15, del 8 al 10, el hijo pródigo, capítulo 15, del 11 al 32, el mayordomo infiel, capítulo 16, del 1 al 13, el rico y Lázaro, capítulo del 16 al 31, el siervo inútil, capítulo 17, del 7 al 10, la viuda importuna, capítulo 18, del 1 al 8, el fariseo y el publicano, capítulo 18, del 9 al 14, y las 10 minas, capítulo 19, del 11 al 27. Otro material propio de Lucas es el relato del nacimiento de Juan el Bautista, capítulo 1-5. El nacimiento de Cristo desde el punto de vista de María, capítulo 1 del 26 al 56. La infancia y la niñez de Jesús, capítulo 2 del 21 al 52. La genealogía que asciende a Adán, capítulo 3 del 23 al 38. El discurso sobre Isaías 61:1. La sinagoga de Nazaret, capítulo 4 del 16 al 30. El llamamiento especial de Pedro, capítulo 5 del 8 al 10. La conversión de la mujer pecadora en casa de Simón, capítulo 7, del 36 al 50. Su rechazo por los samaritanos, capítulo 9, del 51 al 56. El envío de los 70 en Perea, capítulo 10, del 1 al 20. Los afanes de Marta, capítulo 10, del 38 al 42. Ejemplo de los Galileos asesinados por Pilato, etc. Capítulo 13 del 1 al 5, las enseñanzas sobre el discipulado, capítulo 14 del 25 al 35, la bendición de Zaqueo, del capítulo 19 del 1 al 10, la disputa en los discípulos en el cenáculo, capítulo 22 del 24 al 30, el sudor de la sangre del huerto, capítulo 22 al 44.
A la vista y a la causa de Jesús delante de Herodes, capítulo 23 del 5 al 12. Las mujeres que se lamentaban en el camino al Calvario, capítulo 23 del 27 al 31. La intercesión, Padre, perdónales, capítulo 23, 34. La conversión del ladrón arrepentido, capítulo 23 del 39 al 43. La conversación en el camino de Maús, capítulo 24 del 13 al 35. Los detalles de la presentación del resultado de los apóstoles y de las enseñanzas sobre las palabras proféticas, capítulo 24 del 36 al 49, y la ascensión, capítulo 24 del 50 al 53. El contenido del Evangelio. Prólogo del autor, del 1 al 14. El advenimiento del Hijo Hombre, el nacimiento del precursor del anciano, el nacimiento del Mesías anunciado en el canto de María, el nacimiento del precursor del cántico de Zacarías, el nacimiento del Mesías Salvador y su anuncio por los ángeles a los pastores, la circuncisión del niño del Mesías, de Simeón y de Ana, la juventud de Jesús dedicado a los asuntos de su padre, pero sujeto al orden y al hogar de trabajo, periodo de introductorio al ministerio de Jesús y del hombre, la obra y mensaje del precursor, el bautismo y unción del Mesías, la genealogía del Hijo del Hombre. El Mesías aprobado rechaza las normas satánicas. La presentación del Hijo del Hombre en Galilea como servicio anterior a Cesarea de Filipo. Capítulos 4 del 9 al 17, la presentación y rechazo de su pueblo en Nazaret, primeras obras de poder, proclamación del Evangelio, obras, llamamiento y oposición, el nombramiento oficial de los 12, las enseñanzas de los llanos, obras de poder, de dudas del bautismo y conversión, la mujer pecadora, milagros de las palabras, la sumisión de los 12, la perplejidad de Herodes y la multiplicación de los panes y de los peces. Los 12 confiesan a Jesús como el Mesías, consecuencias de la confesión, capítulo 9, del 18 al 62. La incorporación de los gentiles a la gran confesión de Pedro. Empezaron con los anuncios de pasión y Jesús señala a los suyos el camino a la cruz. La transfiguración, el tema del éxodo a ser cumplido en Jerusalén. El secreto del poder enseñado por la curación del muchacho endemoniado. Enseñanzas a la vista de Jesús. Jesús emprende el camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre en camino a Jesús, capítulo 10 del 19 al 27. La esfera del ministerio en Perea. La misión de los 70. La tragedia del rechazo de la bendición de los niños, la parábola del buen samaritano y los afanes de Marta, varias enseñanzas, los recordatorios de un pueblo frente a Jesús ilustradas por ejemplos, parábolas de enseñanzas, varias hermosas parábolas ilustradas por temas de perdón, la salvación y el juicio, las enseñanzas sobre el servicio y el reino de Dios, los 10 leprosos sanados, las parábolas que ilustran la oración de los niños que acuden y el joven principal que se aleja, el dolor de la bendición en el camino de Jerusalén, la bendición de Zaqueo y la parábola de las minas. La presentación del Mesías en su ciudad, autoridad vendidera y falsa, capítulo 19, del 28 al capítulo 21, 4. Alabanzas al Rey y los reproches a los endurecidos. Cristo llora sobre Jerusalén frente a la oposición de los príncipes. El Hijo del Hombre mantiene la autoridad y pronuncia juicios. El Rey preside los juicios sobre Jerusalén y abre los juicios, las bendiciones que se asocian con su venida de gloria. La presencia del Hijo del Hombre, los suyos victoriosos sobre la muerte, capítulo 24 del 1 al 53, la evidencia de la tumba vacía, el significativo de la plática del camino a Emmaus, la realidad del cuerpo resucitado, los discípulos por fin comprenden las escrituras proféticas, la futura predicción del Evangelio por los testigos, la ascensión de Jesús en gozo a los suyos.
Gracias, queridos hermanos, por vuestro tiempo. Los esperamos en esta próxima enseñanza. Ministerios Príncipe de Paz les agradece y derramen grandes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, esperando que estos temas sean de beneficio para ustedes. Y por favor, no se olviden que aquí en esta página ustedes encontrarán material de consulta para sus estudios, tanto en PDF como en video. Gracias por su atención, que tengan una noche bendecida.